Bienvenidos amigos a otro sábado de Cámara del Crimen. Ricardo Canaletti sigue de vacaciones, ya lo saben de programas anteriores, pero lo importante es que lo estamos extrañando en este momento mientras él descansa. Y lo importante también es que hoy tenemos un programa cargado de historias impactantes, conmovedoras. ¿Por qué? Porque hoy nos vamos a ocupar del tremendo femicidio de una joven cordobesa, una chica que fue asesinada a puñaladas. ¿Por quién? Por un hombre que había iniciado una relación romántica con ella, pero que tenía un pasado muy, pero muy oscuro, vinculado a la violencia de género. Nos vamos a preguntar hoy y vamos a hablar con los padres de la víctima. ¿Cómo es posible que uno se relacione con alguien sin saber, sin que nadie le advierta cuál es su pasado? Incluso en este caso hay condenas. También vamos a estar hablando de un caso del cual ya nos hemos ocupado aquí en Cámara del Crimen. Y ustedes saben bien que aquí nunca dejamos las causas. Estoy hablando del femicidio de María Alejandra Abondanza, ocurrido hace 2 años en Campana. Seguro lo recuerdan. Una joven que fue a la casa de un vecino de la cual nunca salió. La asesinaron, la quemaron en la parrilla, la descuartizaron y luego distribuyeron sus restos. El asesino está preso, pero también están acusando a sus padres. Están por fijar la fecha de juicio oral. Por eso vamos a hablar con la familia de Alejandra. También, como siempre, como todos los sábados, un desarmadero absolutamente imperdible, con una historia que algunos de ustedes, los más memoriosos, recordarán y otros se verán sorprendidos por el caso. Pero no quiero alargar la introducción, quiero ya que entremos con el primero de los casos que les proponemos hoy en Cámara del Crimen, y es el que tiene que ver con este femicidio ocurrido en la ciudad de Córdoba. Vamos después de esta barrida. Cristel Heredia tenía apenas 34 años. Aquí detrás mío está su imagen. Me voy a acercar para que la vean junto a quien era su pareja. Cristel Heredia parecía la mujer más feliz del mundo. Estaba de novia con este ingeniero chileno de 39 años. Un hombre que se llama Felipe Herrera Larenas, que había iniciado tiempo atrás una relación con ella, luego de aparecer en la provincia de Córdoba, donde vivía Cristel, conquistarla, por supuesto. Él supuestamente estaba moviéndose por motivos laborales. Si uno miraba los antecedentes de este hombre, de este ingeniero, veía que había tenido una educación superior muy destacada, que había trabajado para distintas empresas. Nada que sospechar. ¿Qué ocurrió con Cristel Heredia? A Cristel la encontraron asesinada ahora, en junio, en su departamento de la ciudad de Córdoba. La habían matado a puñaladas. Le dieron con 3 cuchillos diferentes que fueron encontrados en la escena del crimen. Un asesinato espantoso, tremendo, sangriento, de la peor calaña. Un asesinato que el homicida cometió con sus propias manos. La policía terminó identificando al asesino. Era el novio de Cristel, era este ingeniero chileno que ustedes están viendo en pantalla. Lo ven junto a ella, lo ven solo. Este hombre que parecía tan exitoso fue arrestado por el femicidio. ¿Pero qué ocurrió después de la detención de Felipe Herrera Larenas? Lo que ocurrió fue que salieron a la luz sus antecedentes. Antecedentes que ocurrieron en Chile. Obviamente antecedentes que Cristel no conocía. Felipe Herrera Larenas había sido condenado en mayo de 2021 por lesiones
y amenazas contra una expareja. La mujer lo había denunciado en Chile, había logrado probar sus acusaciones y a este hombre lo habían condenado, pero quedó en libertad. Quedó en libertad para entablar una relación con otra mujer, también en Chile. Esa mujer, esta segunda pareja de la cual estamos hablando, terminó denunciándolo por malos tratos, por lesiones, en contexto de violencia doméstica, lo que aquí llamamos contexto de violencia de género. Por ese caso, denunciado en 2022, en agosto de aquel año, Felipe Herrera Larenas fue condenado a 540 días de arresto. Fue preso este hombre. Logró salir anticipadamente. No conocemos todavía los detalles. Quedó en libertad, dejó Chile, se fue a Córdoba, donde nadie lo conocía. Obviamente, Cristel no tenía cómo conocerlo y allí en Córdoba, después de conquistar a Cristel, la terminó asesinando. La joven de 34 años terminó siendo víctima de un hombre que tenía el peor de los pasados, el pasado de la violencia de género. Ella nunca lo supo. Por eso impacta tanto esta historia, más allá de la crueldad del asesinato del que estamos hablando. Es una víctima que cayó en manos de un hombre que tenía antecedentes tremendos. Seguramente si Cristel los hubiera conocido en detalle, no hubiera estado compartiendo su vida con él y no hubiera quedado expuesta a este violento que la terminó asesinando. Por eso, ahora vamos a hablar con los padres de Cristel y con uno de sus hermanos. Estamos ya comunicados con ellos, con María Teresa, con Osvaldo y con Franco. Ahí los vamos a ver en pantalla y los vamos saludando. Muchas gracias por este tiempo con Cámara del Crimen. Rolando Barbano los saluda desde acá. Lamento muchísimo lo que le hicieron a Cristel. Mis condolencias desde acá y quería que nos contaran cómo se sienten en este momento con el asesino preso, pero sabiendo que este hombre escondía un pasado que quizás les hubiera permitido de conocerlo a ustedes, frenar esto que terminó ocurriendo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mucho gusto. Buenas tardes. Queríamos que nos cuenten cómo se enteraban ustedes primero del asesinato de Cristel y cómo fueron esas primeras horas apenas que conocieron el asesinato. Estábamos esperándola para el Día del Padre, que llegara al almuerzo, al asado, y como no llegaban, cerca de las 2 de la tarde, cuando sabían llegar, nos juntábamos a comer, y ese día era el Día del Padre. Claro. Le llamábamos por teléfono y no contestaba. Le insistimos, todos, cada uno con su teléfono, y hasta Ale, que no está acá en Argentina, también insistió y me dice: mamá, algo ya está pasando, porque fíjate que en el teléfono de Felipe recibe la llamada, pero Cristel no. Entonces, cuando dice así, no sé qué estará pasando. Capaz que se le perdió el teléfono, pero Claro. no, yo no lo veo algo, sospecho algo raro, me dice. Entonces nos levantamos con Maxi y nos decimos: ya venimos, decimos, la vamos a buscar, y nos fuimos en el auto a buscarla. Cuando llegamos al edificio, encontramos estaba entrando la policía y nos preguntaron nos acercamos al departamento y nos preguntaron qué éramos de la persona que vivía en el departamento, y nos comentamos que éramos mamá y papá y la hermana. Claro. Entonces ahí nos apartan y nos dicen: no pueden pasar porque algo grave ha ocurrido. Pero yo decía: ¿qué pasó? ¿Cómo que algo grave? No, y me llevaban yo preguntaba: ¿pero qué pasó? Y nadie me contestaba qué era lo que había pasado. Y me ofrecían agua y me sentaron en una escalera
y mi hijo también a la policía le preguntaba, y todo era que no nos apartaban del lugar, de la puerta del departamento. Y yo en un momento siento los gritos desgarradores de Maxi que golpeaba contra la pared. Y, Maxi es mi hermano más chico. sí, Claro. entonces cuando corro hacia él, me dice, está muerta. Bueno, yo ahí en ese momento fue como que se me paró el mundo, no supe más nada, no sabía qué pensar, no sé el cerebro qué hace. Y ahí comenzó el infierno que nosotros estamos viviendo. ¿En qué momento la policía detiene a Felipe, a quien era el novio de su hija? Y No. si ustedes, cuando se enteraron del asesinato de Cristel, pensaron en el novio como autor. Mira, te explico cómo es la situación. ¿Sí? El hecho fue, según lo que dice en la investigación, la mató como la 1 de la mañana, 1:30. Y él, a las 11 aproximadamente, recién llamó a la policía y se entregó. Ajá. Se entregó él. O Directamente sea, él se declara él se entregó. culpable y se entrega a la policía. Sí, 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 dijo, mira, inclusive a la policía le dijo que lo querían matar, que preferiría que lo maten, pero no es solo que la acuchilló, un poco más la descuartizó. O sea, en todo ese periodo se ve que no sé qué hizo este individuo. Este es un monstruo asesino, que hasta vino a casa varias veces, compartió almuerzos, cenas, cumpleaños. Pero ¿Cuánto bueno, tiempo se duró, ve que duró esa también distinto. relación, Osvaldo? ¿Cuánto Claro, y tiempo? la relación, después de que han investigado, no sé si quieres que te lo diga ahora, por qué se inicia, cómo se conforma, cómo querés que lo vaya llevando. Porque el motivo de que él la mata es porque ella lo dejó. Ah, Dijo, ella lo mirá, el llevó. día jueves, miércoles jueves, le dijo, mirá, lo nuestro no va más. El tipo siguió insistiendo, la llevó, para mí premeditó la muerte, eligió el Día del Padre a propósito. Porque Ella sabía la relación que tenía conmigo, ¿no? para provocarle un daño a usted, Osvaldo, piensa extra Sí, al sí, daño sí, era terrible para de mí. matar a la hija, obvio. Sí. Es realmente escalofriante, Osvaldo, pensar en esto y pensar lo que significa para usted ahora el Día del Padre. No, para que tengas una idea, primero le pegó, le rompió la víbula, Lo dejó la inconsciente. dejó inconsciente, después la cuchilló, hasta le llegó a cortar la carota, Sí, ¿no? los senos le cortó. Y sacó la prótesis. Es de una brutalidad el asesinato que cuesta escucharlos. Imagino el dolor que ustedes tienen Sí, con saber todo esto y enterarse no solo de que les quitaron a Cristel, sino de la forma, ¿no?, en la que sí, este sí. monstruo las Es lo que asesinó. más te duele. Con la brutalidad que lo hizo. U- Ustedes, que evidentemente lo conocían a este hombre, ¿saben cómo era la relación de Cristel con él antes de que ella decidiera dejarlo? Si había algún rasgo de violencia, si él la maltrató en algún momento, si había algún indicio. El día 5 de mayo, nosotros nos enteramos por las amigas que ella le había prohibido. No, esto fue después. O sea, nosotros no sabíamos que él la golpeado, que él la amenazado o que la maltrataba. Acá era todo bien, ¿me entendés? Lo Claro. llevaba bien con la familia, hacía un papel, pero ninguno sospechó nada por mi hermano antes. Ustedes no Ni ella sabían dijo nada, nada, ¿no? pero me decías, María No. Teresa, que después se enteran ustedes de un episodio concreto. Decías, el 5 de mayo ocurrió algo que obviamente ustedes se enteraron Sí, después. Pero ¿qué pasó en ese momento? y el 5, ahí donde declaran los conocidos, las amigas de ella, ese mismo día que no, salíamos del departamento con semejante drama y dolor, los amigos se llegaban, era realmente dramático como lloraban. Y me decía, una de las chicas se arriba y me dice,
Él el 5 de mayo la encerró en el departamento De él. de él, que no tenía puerta ni tenía la ventana, la puerta sola, la ventana no había en esa pieza, obligándole a que se cambiara la ropa porque no le gustaba lo que ella se había puesto para salir. Oh, Y nosotros de ese hecho no sabíamos absolutamente nada. Esa chica, su íntima amiga, le digo, pero ¿cómo no me lo dijiste? Aunque sea, no hubieras dicho en forma anónima, porque ella le había hecho jurar que no lo comentara. Y la tuvo toda la noche encerrada y le dijo que la iba a matar con una cuchilla. Pero la sacó porque se ve que ella la llamó a la madre y la madre la debe haber vencido, le debe haber dicho algo para que la soltara. ¿llamó a la madre de él para que él la soltara? Sí, Para sí. que intervenga ahí. Sí, entiendo, Eso nos Franco. enteramos después nosotros, ¿viste? Qué locura. Eso sí. Cristel estaba evidentemente envuelta en una situación que no podía controlar, pobrecita. Conmueve pensarlo. ¿Cuánto tiempo estuvo Cristel con este hombre antes del asesinato? 9 meses. 9 meses. Y en esos 9 meses este hombre termina mostrando, por lo menos una amiga se entera, esta cara tan violenta. Cristel logra dejarlo y él va y la ataca y la mata. ¿Ustedes saben si Cristel sabía de los antecedentes que tenía en Chile este hombre? No. Mi otro hijo, justamente cuando la estaban velando, empieza a averiguar y ahí está averigua por todo el nombre completo del por qué le había dado 2 nombres nada más. Entonces no aparecía. Él usaba acá el segundo nombre y el segundo apellido. ¿Cómo No se era con el hacía, nombre que cómo se hacía llamar, Franco? Felipe Herrera. Felipe Herrera. Pero Él claro, se él llama tiene... Hernán Felipe Herrera Larena. Ahí está. Entonces vos lo googleabas y encontrabas un caja que no había nada. Claro. Pero cuando la policía lo arrestó y estaba el nombre completo, ahí mi hermano lo googleó y se dio con esto que ella había intentado matar a otra chica en Chile, que le habían dado una sentencia que no la había cumplido y todo esto que salió allá en Chile. O Que también sea, tuvo muchas Cristel no tenía cómo saberlo, ustedes mucho menos. Nadie sabía en el entorno de Cristel que Hernán Felipe Herrera Larenas era un homicida en potencia, que ya tenía una causa por intentar matar a una pareja, que había golpeado a otra. De todo esto ustedes se enteran ahora y Cristel nunca llegó a enterarse, lamentablemente. No, inclusive te digo más, ella viajó porque en un inicio yo le dije, Cristel, fíjate lo que estás haciendo, no sabes bien quién es, como buen padre, ¿viste? Sí, Uno siempre está sobre los hijos. Y le dice, mira, papá, me dice, la relación es buena, me dice, yo la semana que viene me voy a Santiago a conocerlo a la familia. Estoy hablando de diciembre, noviembre, diciembre, no recuerdo bien la fecha. Entonces fue, volvió, la atendieron muy bien, todo eso. Después volvió a ir para fin de año. Conoció a los padres, a la madre, a la abuelita, a la tía. Y todo igual, todo muy tranquilo, muy normal. Y después fue para Semana Santa. o sea, 3 veces estuvo allá. Ninguno, Y nadie le ninguno dijo. insinuó ni dijo nada, por supuesto, por lógica, no van a decir nada. Bueno, alguien podría haberle advertido, ¿no? Uno piensa Claro. retrospectivamente, al decirle a una chica inocente que se estaba metiendo en la boca del lobo sin saberlo, ¿verdad? Claro. Eh, Eso fue más o menos, y después, bueno, vino, se entregó, hizo todo un Pero bluff de que se quería matar, mentira. Falso, Era cobarde. otro infligir. Y todo ese periodo se ve que estuvo pensando qué hacer, y hasta que se entregó, y cuando se entregó llamó a la policía, dejó la puerta abierta del departamento y entró y Qué desastre. muerta. No, un desastre. bueno, O sea, hoy lo podemos contar entre paréntesis, porque a veces nos quebramos, ¿no? Me imagino porque duele escucharlo, les digo la verdad, es conmocionante lo que están contando. Ustedes piensan, digo, repasando todo lo que ocurrió y el saber ahora que este asesino tenía todos los antecedentes, todos los números para volver a ser
violento, ¿piensan que alguien en concreto les podría haber advertido? ¿Alguien podría haberlos ayudado? ¿Alguien podría haberlo frenado a este hombre? ¿Saben cómo entró al país? Si alguien revisó los antecedentes cuando él fue para Córdoba. Y mira, primero entró vía Buenos Aires. Ajá, Tuvo 90 días. O sea, cuando tuvo el hecho allá, se dictó no sé cómo llamarlo, porque pudo viajar a Buenos Aires, tuvo un tiempo y después se vino a Córdoba. O- O o sea, la justicia, el fiscal que está en la causa ha investigado todo eso, toda esa entrada, salida. sí. Y él no tenía Está en impedimentos la para entrar justicia. y salir de la Argentina, No, no, no. a pesar de estos antecedentes que estamos mencionando. Digo, les pregunto Sí. porque llama la atención que un hombre con esas dos causas, que no haya habido ningún tipo de situación en los pasos migratorios, la policía aeroportuaria, alguien que haya disparado alguna alerta, porque al fin y al cabo estamos hablando de un violento que llegó a una comunidad, que conquistó a una chica inocente cuando era un lobo, cuando era una persona peligrosa. Por eso les preguntaba si ustedes o como resultado de la investigación habían encontrado con alguna falla o algo que debió haber pasado para que Cris estuviera advertida de todo esto y no pasó. Eh, el- ¿Cómo sabíamos por qué, cuál fue el motivo que la mató? Porque uno de del departamento de arriba de donde vivía Cristel escuchó gritos, eso de la 1 de la mañana, Ujú. discusiones, golpe, y ahí en los gritos que ella lo dejaba, porque eso fue lo que confesó la persona que estuvo de testigo de los golpes y los gritos. Y después dice que se sintieron lamentos, no se sintió más nada, y después un llanto de un hombre que decía, ¿qué es lo que hice? Pero cuando el hombre sale a ver, que en lugar de irse a la planta de abajo, porque ella estaba en la planta de abajo, se fue arriba, preguntó a la pareja que vivía arriba y le dijeron, no, acá no pasa nada. Uno de los testigos está contando ella. Claro. Bueno, eso es la justicia la que en el sumario, en el sumario es lo que figura, ¿no? No es que nosotros Suponía. suponíamos, dijeron nada. Eso en el sumario sale. Se entiende perfectamente y está claro que ustedes no tenían cómo evitar esto, lamentablemente, y de alguna manera este hombre llega de manera encubierta a Córdoba. Digo, por esto que comentaba Franco antes de no usaba su nombre completo, seguramente para evitar que alguien lo googleara, buscara sus antecedentes. Les quería preguntar si después del asesinato de Cristel, algún integrante de la familia de este asesino se comunicó con ustedes o para solidarizarse o como para pedir disculpas. Si bien el que comete el crimen es este ingeniero, uno entiende por lo que ustedes cuentan que Cristel estuvo en Chile, estuvo entablando una relación con la familia del asesino, todos se callaron la boca y después todos se tienen que haber enterado que este hombre la mató. ¿Alguien se comunicó con ustedes para pedir perdón, para decir algo? No, en absoluto. No, en absoluto. Para nada. Nada No, de no, nada. no. Nada de nada. Lo único que está trabajando esa familia es en tratar de reducir la sentencia Tuve que pasar y por... hacerlo pasar por loco, Por loco lo quiere como hacer que pasar. su hijo estaba enfermo, pero ningún tipo de arrepentimiento ni de nada por parte de su familia. Ningún tipo de humanidad, que es lo que uno piensa podría tener, ¿no? Esa sería la definición correcta. Algo de Ellos humanidad. sabían el monstruo que tenían, ellos sabían lo que Lo que estaba, habían criado. sí, en potencia, porque ya estaba según con tratamientos, pero no los cumplía los tratamientos, Sí. y cuando surgió todo esto y sucedió esto, eh, nunca hubo un llamado para nada. Sí nos enteramos que han contratado sus abogados, dos abogados de alto renombre y de muy,
Claro. Para No, contratar no abogados. cualquier abogado, sino que han puesto a que lo defiendan personas que esté como Bien. que lo pueda hacer una persona de alto poder adquisitivo. Lo mismo que para la parte psiquiátrica también pusieron Peritos. Los peritos. sus Claro. peritos. Nosotros también pusimos un perito de Sí, por. pues sí, bueno, pero no es que lo dejaron al azar, que se las arregle solo, no. Están tratando de que les reduzcan la pena Sí, o o que de que por lo zafen. menos no esté con los presos. Es lo que han tratado de hacer los padres con los abogados que han puesto. Se entiende perfectamente. Deseamos de acá y apelamos a la honestidad de los funcionarios judiciales cordobeses para que no le crean, que no le permitan que se haga pasar por loco. Este hombre sabía bien lo que hacía, es un asesino y merece la prisión perpetua, que es lo que contempla el Código Penal para los femicidios. Desde acá, Inclusive dígame. perdón, Sí, dígame. inclusive ya se hizo una audiencia con el juez, el cual participó él con los dos abogados, nuestra defensoría, la Defensoría de la Mujer, que trabajaron muy bien, igual que el fiscal. Entonces el fiscal presenta la causa y el juez toma la determinación, a pesar de que los abogados pedían que no fuera a la cárcel, Es indisputable. que sea, no, ellos pedían que siguiera un tratamiento, el juez Claro. la recusó y directamente fue a prisión preventiva. Eso es un paso de la justicia. Se entiende, clarísimo. María Teresa, Osvaldo, Franco, nuestro abrazo, nuestro agradecimiento por estos minutos con Cámara del Crimen y vamos a hacer fuerza desde aquí para que la muerte de Cristel no quede impune. Muchas gracias, te mando un abrazo grande. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Si necesitamos información, nos hace saber. Vamos a seguir con este caso para asegurarnos de que los funcionarios judiciales sepan que los estamos mirando, que ya hemos visto demasiadas veces esta situación del femicida que finge que intenta suicidarse después de matar con toda hazaña, que después intenta hacerse pasar por loco. Son todos actos de cobardía que le siguen a la cobardía mayor, que es asesinar a una mujer indefensa que le entregó su corazón en algún momento y que se dio cuenta del riesgo que corría, que se alejó y que terminó siendo víctima de una crueldad, como en este caso, totalmente premeditada, pensada y elaborada de manera tal de concretar el objetivo en el Día del Padre. A esta joven se la mataron, a su papá, a su mamá, a su hermano en el Día del Padre. Imaginen lo que esto es para esta familia. Hasta acá llegamos con este caso. Vamos a cambiar ahora de tema. ¿Por qué? Porque queremos volver a ocuparnos de un crimen que hemos cubierto varias veces, lo hemos hablado aquí con Canaletti. Es el crimen de una mujer que se llamaba María Alejandra Abondanza, que fue atacada por un vecino y, según cree la justicia, también por los padres del vecino. Un crimen brutal. Nos metemos en el tema después de esta barrida. Bien, están viendo detrás mío dos imágenes. La pantalla partida de tantos femicidios. De un lado, María Alejandra Abondanza, una mujer de 39 años que vivía con su hija, que tenía una mascota, tenía un perrito, y que fue asesinada en una tarde de paseo de hace exactamente 2 años, el 16 de septiembre de 2022. El que comparte la pantalla del otro lado es Agustín Chiminelli, un vecino de María Alejandra Abondanza en la ciudad de Campana. El crimen fue aberrante y, según cree la justicia, tuvo también la complicidad de los papás de Agustín Chiminelli. Estoy hablando de Raúl Chiminelli y de su esposa Liliana. Ahí los vemos en pantalla. Impacta ver hijo femicida, pero
el padre del femicida y la madre del femicida presos. Ahí los están viendo. En este momento está Agustín Chiminelli preso. A los otros dos los han liberado, pero están siendo apuntados, investigados por la fiscal Ana Laura Brizuela, que ha hecho un trabajo brillante en esta causa, como cómplices, como partícipes del femicidio. Ahí los vemos en esta foto familiar. A esta familia, Chiminelli, cuando ocurrió el crimen, tenía 25 años, Agustín Chiminelli. Su padre, Rubén, 70. Su mamá, 66, Liliana Sánchez. ¿Por qué les cuento las imputaciones? Porque la causa, y de eso vamos a hablar en instantes, está por tener fecha para el juicio oral, algo que la familia de Alejandra viene esperando hace tiempo. Les hago un breve raconto de este caso. Alejandra sale con su perrito para pasearlo por las calles de Campana. Deja su teléfono en su casa y nunca regresa, desaparece. La empiezan a buscar, su hija, su novio, su anterior pareja. Ella desaparecida, hasta que se descubren estas imágenes. Una búsqueda que ya era desesperada. Ahí la ven a Alejandra con su perrito en la tarde del 16 de septiembre de 2022. Tuvo que trabajar mucho, sobre todo la familia de Alejandra, para encontrar esta imagen, filmada por un vecino, que registra involuntariamente cómo ella saluda a su vecino Agustín Chiminelli y entra a la vivienda. Fíjense, un encuentro que nunca terminó de esclarecerse si fue casual, si se conocían, si la engañó para que entrara a la casa. Lo cierto es que Alejandra Bondanza no salió viva de esa casa. Su familia la buscaba por todos lados. Encuentran al perrito de Alejandra, que tenía algunas manchas de sangre y que no tenía el pretal, que no tenía la correa que vemos en el video llevaba puestos en el momento de la desaparición de Alejandra. A partir de ahí se logra hacer una reconstrucción que muestra que Alejandra fue asesinada adentro de esa casa pasadas las 5 de la tarde de aquel 16 de septiembre. En esa casa, en el momento del crimen, o por lo menos cuando empieza el crimen, estaba Agustín Chiminelli. Pero 2 horas después llegan a la casa sus papás, Rubén Chiminelli y Liliana Suárez. Llegan a la vivienda por separado, en un auto, el otro caminando. Entran a la vivienda. ¿Qué es lo siguiente que se conoce de lo que ocurrió en esa casa y por qué la imputación contra los 3? Se sabe que en las horas posteriores, supuestamente Agustín Chiminelli, pero aparentemente con la ayuda de sus padres, llevan el cuerpo de Alejandra por distintos lugares de la casa, lo suben por una escalera hasta la terraza, lo ponen en la parrilla y lo prenden fuego. Un fuego que alimentaron durante horas. Un periodo en el cual se dedicaron a limpiar toda la casa, la limpiaron con lavandina, con agua. Cuando llegó la policía estaba todo mojado todavía. La prenden fuego a Alejandra en la parrilla, logran descuartizarla de esa manera y finalmente Agustín Chiminelli mete, cree la fiscal Brizuela con ayuda de sus padres, los restos de Alejandra en distintas bolsas, mete también en esas bolsas la ropa de Alejandra y mete también unas mancuernas con las que se cree la golpeó para asesinarla. ¿Qué hace con todas esas bolsas? Sale de la casa ya en la madrugada del día siguiente, empieza a las 11 de la noche. ¿Ven? Ahí va Agustín Chiminelli con las bolsas, empieza 11:30 de la noche a trasladar las bolsas, va hasta un basural que queda a unas cuadras y tira las bolsas. Las va tirando en distintos lugares. La mayoría en este basural, las otras en distintos puntos, a partir de las 11:30 de la noche, cuando sus padres ya estaban adentro de la vivienda donde había ocurrido el asesinato. De ahí la imputación de la fiscal Ana Laura Brizuela. Esta secuencia que ustedes están viendo en pantalla sigue durante la madrugada. Va Agustín Chiminelli, tira cosas, reingresa a la vivienda, agarra
más bolsas y vuelve a salir para descartarlas. Luego fingen que no ha ocurrido nada. La familia de Alejandra buscándola por todos lados, los vecinos buscándola por todos lados, recorriendo las calles de Campana a ver si alguien la había visto, a ver si le había ocurrido un accidente, por ejemplo. Nadie pensaba en esta brutalidad y en, obviamente, esta crueldad de descartar así los restos de una persona. Ellos, como si nada hubiera ocurrido. Finalmente, la familia de Alejandra llega a la filmación que veíamos al principio, ubican la casa, se allana el lugar, se encuentra todo mojado y ahí finalmente detienen a Agustín, luego detienen a los padres, se los llevan presos y empieza a avanzar la investigación. Los padres son liberados, la fiscal insiste con la acusación contra ellos, un juez les dice a la fiscal Brizuela, no, los padres a lo sumo son encubridores, ahí estamos viendo el primero de los arrestos, son encubridores y ustedes saben, porque lo hemos hablado muchas veces aquí en Cámara del Crimen, se van llevando al papá de Agustín Ciminelli en esa imagen que veían, también se la van a llevar a la madre. La justicia luego dice, no, le dice a la fiscal, son encubridores y el encubridor de un hijo no es punible. Si uno encubre a su propio hijo, entiende el derecho penal argentino, esto tiene que ver con la naturaleza humana y por eso no es perseguible. No puede condenarse a alguien por encubrir a un hijo, o a una hija obviamente. Por eso el juez dice, no, que salgan, no tienen nada que ver. La fiscal insiste, por eso les decía que la fiscal Ana Laura Brizuela hizo un gran trabajo en esta investigación. Insiste, va a la Cámara y logra que a juicio vayan los tres, no solo el hijo, que está sospechado de haberla matado con sus propias manos, sino también los padres. La fiscal entiende que ellos participaron del crimen, que es posible que hayan llegado a la casa cuando Alejandra estaba agonizando todavía y que lo que hayan hecho no haya sido solo tapar el asesinato, sino que también haya involucrado terminar de matarla y ayudar a disponer de su cuerpo. Por eso la fiscal entiende son partícipes del crimen, no encubridores. Por eso van a juicio de los tres. Y lo que está por ocurrir ahora, y por eso retomamos este caso que cumple exactamente 2 años, por eso les decía al principio del programa que es un caso que venimos siguiendo hace tiempo. Este caso cumple 2 años y va a ir ahora a juicio oral. Y por eso, porque estamos esperando que se haga la audiencia donde se tiene que fijar la fecha de juicio, vamos a hablar con la hermana de Alejandra Abondanza, que ya está en comunicación telefónica con nosotros. Ana Laura, muy buenas tardes. Rolando Barbano te saluda desde Cámara del Crimen. ¿Cómo estás vos en este momento? Hola, buenas tardes. Te escucho muy bajito. Vamos a ver si te suben el retorno, a ver si nos podemos escuchar. Nosotros te escuchamos perfectamente. ¿Ahí me escuchas bien? Ahora sí. Ahora sí. Te preguntaba cómo estás en este momento con la expectativa de esta audiencia donde se debería fijar fecha para el juicio. ¿Cuál es tu expectativa en este momento? No, estamos a la expectativa, estoy ansiosa, estoy esperando que llegue la fecha para, obviamente para poder terminar con todo esto y que los tres terminen condenados, ¿no? De la misma manera. Claro, decíamos recién, y vos lo sabés mejor que nadie, que esta causa tuvo algunas idas y vueltas porque si bien la fiscal insistía con la participación de los tres en el crimen, en algún momento se los intentó desvincular a los padres de Ciminelli. ¿Vos qué percepción tenés y por qué crees que los papás de este femicida también son responsables? Porque también fueron responsables, o sea, está más que claro que, una sola persona no podría haber hecho todo lo que hizo,
más que nada con la ayuda de la madre. Y bueno, nada, yo creo que ahí los tres, más que nada los dos, ¿no? Los padres al principio, que fue el primero que llegó, donde vio, yo creo que habrá visto algunas escenas, y bueno, creo que la madre fue la que terminó de ayudarlo al hijo a que hiciera todo lo que hicieron, ¿no? Es escabroso y es de una crueldad inimaginable lo que estás describiendo. Seguramente. Ahora me imagino lo que te va a impactar porque se trata de tu hermana, de quien estamos hablando, por supuesto, lo vivís en carne propia. Sí. ¿Nos puedes contar cómo era Alejandra? Porque viste que uno menciona muchas veces a una víctima de un episodio, se transforma en un nombre, en un caso, pero sabemos que hay una mujer atrás, tu hermana, y queremos que nos cuentes un poco quién era, a quién asesinaron estas personas. No, asesinaron obviamente primero, aparte de mi hermana, a una madre, donde dejó una hija de 16 años, donde era una persona obviamente buena, no tenía problemas con nadie, se llevaba bien hasta donde yo sé con todo el mundo, o sea, era buena madre, buena hermana, buena hija, qué sé yo, yo creo que no merecía, digamos, terminar de esta manera. Obviamente no es fácil llevar todo esto, ¿no? Seguro. El tema del primer día de cuando me entero de la desaparición, después de la búsqueda, después del día del encuentro, después el tema de velarla, de sepultarla, y después, obviamente, a partir de ahí, hasta el día de hoy, obviamente seguir con el caso y estar pendiente toda la semana para ver cómo sigue todo esto y que no quede en la nada. Claro. Más allá de que la justicia, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Dentro de las desgracias, la verdad que me tocó a mí, a mi familia, una justicia donde realmente se está haciendo cargo de todo, tanto como la doctora Brizuela, el juez Graci, y bueno, y toda la gente que tengo atrás, como la Cámara, la Fiscalía, ¿no? El juzgado y toda la gente de la justicia. Ana, vos a Agustín Chiminelli lo conocías, ¿sabés si se sabía de algún antecedente violento en la zona de este joven que terminó asesinando a tu hermana? ¿Había tenido episodios violentos? ¿Qué has escuchado? ¿Qué conocías vos? No, yo me entero a raíz de lo que le pasa a mi hermana, todo lo que él era. ¿Y qué era? Todos los problemas que tenía, que vivía en un barrio donde lamentablemente se tuvieron que ir por todos los episodios agresivos que él tenía. Me he enterado después del caso de mi hermana, que ha tenido noviazgo donde las chicas sufrieron ciertas situaciones que no fueron obviamente gratas para ellas, y bueno, a raíz de lo de mi hermana salen a la luz ciertas cosas que eso ya se va a ver también en el juicio. Te entiendo, o sea, era un violento. Chiminelli, ustedes no lo sabían, tu hermana seguramente tampoco. Pero, no, claro. Pero él era... Sí, tanto él como los padres, ¿no? Los padres también. Sí, obviamente, por lo que cuentan las chicas que vivieron todos los episodios con ellos, los padres también lo ayudaban al chico a maltratarla a las chicas. Increíble. Ana Laura, ¿y vos lograste saber
tu hermana cómo entró a la casa donde la terminan matando? ¿Si fue un engaño, si fue un error? O No, ¿qué hasta el pasó? día de hoy no se sabe. Yo creo que entró por la situación, digamos, de cómo ella entra, es como que para mí él le pide alguna ayuda con el padre, porque el padre había sufrido no sé hace cuánto tiempo un ACV y Alejandra era asistente de terapéutica y bueno, nada, tenía un poco de noción. Yo creo que no sé si la llevó engañada por eso, pero no, hasta el día de hoy no se sabe porque tampoco se pudo descifrar lo que es el celular. Claro, no se pudo abrir el celular de Alejandra, con lo cual... Y Ni de Chiminelli ellos obviamente tampoco. lo habrá Claro. destruido. Claro, exactamente, sí. Lo entiendo. Ana Laura, ahora tenés por delante, va a haber una audiencia donde se va a Sí. definir la fecha de juicio. Sí. Te hago dos preguntas, a ver si sabes Sí. las respuestas. Primero, si el juicio va a ser por jurados. Y segundo, si tenés expectativa de que sea este año. Sí, va a ser en realidad va a ser por jurado, Sí, y no, por lo que me dicen, no, este año no creo que salga el juicio. Yo creo que va a ser más que nada más el año que viene, pero por una cuestión de agenda. claro. Y para ustedes como familia, y vos decías recién, tenemos que estar pendientes de la causa, de que haya justicia, obviamente. ¿Qué significaría para ustedes una eventual condena contra estos tres? ¿Les permitiría destrabar alguna parte de este duelo que están haciendo? Mira, yo te hablo con respecto a mi situación, a lo que me pasa a mí. Sí, Y obviamente a mi familia va a pasar exactamente lo mismo. Pero la verdad que a mí nada me va a dar una tranquilidad. Simplemente, o sea, terminar con todo esto me implica por ahí tener un poco de alivio al no estar tan pendiente, digamos, todos los días o todas las semanas, no todos los días, no todas las semanas, o una vez a la semana con esto, y yo creo que va a ser un poco de alivio más que nada, pero bueno, una vez que termine con todo esto, o sea, el dolor lo vas a tener y lo voy a seguir toda la vida. La verdad que te cambia mucho la vida, es un antes y un después. Así que, nada, no es fácil. se No es entiende. fácil. Se entiende. Ana Laura, No, decime. sí. Decime que... No es fácil porque es como que, nada, se te termina todo. Es como que la vida se me fue con ella. No es fácil tenerla las 24 horas en la cabeza pensando a ver cómo habrá pasado todo eso. No sé, es más, yo la había llamado a las 7:30 de la tarde, ella ya estaba ahí adentro. Obviamente no me atendió porque el teléfono lo había dejado en el departamento. Y nada, y es estar continuamente las 24 horas pensando en todo lo que habrá vivido, en todo lo que pasó y en todo lo que, no sé, lo que podría haber hecho o no, pero bueno, ya está, qué sé yo. Ahora es tratar de seguir con esto a que se haga justicia, que ella pueda descansar en paz, y una vez que se termine con todo esto, nada, seguir la vida, pero seguir con el dolor, ¿no? Que va a ser eterno. Está clarísimo, Ana Laura. Sé que es dificilísimo esto que te toca vivir y sé que es difícil también hablar de eso. Por eso Sí. te quiero agradecer especialmente por estos minutos con Cámara del Crimen. Queríamos volver a contar lo que le hicieron a tu hermana para ver si podemos ayudar, empujar a que haya justicia, una justicia con las condenas para todos los que la merecen. Quedamos expectantes para la fecha del juicio. Vamos a estar siguiendo el caso. Ana Laura, muchísimas gracias por estos minutos con Cámara del Crimen. Dale, te mando un abrazo grande. Un Muchas abrazo. gracias. Gracias. Hasta luego.
Bien, amigos, es el momento de cambiar el clima en este Cámara del Crimen de hoy. Ustedes saben que todos los sábados ya conocen la música. Dedicamos un momento del programa a hablar de un caso del pasado. Estoy seguro que no lo recuerdan, que salió de la memoria colectiva hace tiempo y encierra un enigma que va a tardar mucho tiempo en esclarecerse. Pero les voy a contar el final de esta historia. Vamos a la mesa para ocuparnos del Salvador. Qué fuerte, qué bien. Suena Creedence. Ustedes saben, el marco para el desarmadero. Hoy nos vamos a ocupar de un crimen muy enigmático. Tan enigmático que en un principio y durante mucho tiempo no quedó claro si era un crimen o se trataba de un suicidio. Estas eran las primeras hipótesis que se manejaban alrededor del hallazgo que hubo el 25 de julio de 2005 en el barrio del Golf de Cariló. Ustedes saben, Cariló es uno de los balnearios más exclusivos de la costa atlántica argentina, un lugar hermoso, paradisíaco, lleno de árboles, lleno de casas fastuosas, importantes. Ahí pasan sus vacaciones algunas de las personas más acaudaladas de nuestro país, y esta no era la excepción. El escenario de la historia que vamos a repasar hoy en el desarmadero es el frente de una casa muy vistosa, muy lujosa, que está ubicada a la altura del hoyo 16 del Golf Club de Cariló. Un lugar de ensueño. Un lugar que uno imagina súper pacífico, súper tranquilo. La gente lo elige para alejarse de la gran ciudad. Y era el caso de Adolfo Erro, un hombre que había transitado casi toda su carrera profesional como contador en distintos cargos de la administración pública. Para el momento de estos hechos, para el 25 de julio de 2005, Erro llevaba décadas trabajando para la gobernación bonaerense. Era un técnico, pero que iba pasando de una administración a otra. En el momento de este episodio puntual, Erro estaba trabajando en el Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Muchos cargos públicos, muchos años en la gestión pública. La gestión pública no paga bien, pero a Adolfo Erro sí le iba bien. Este hombre de 54 años, divorciado de una mujer que había sido fiscal durante mucho tiempo, que luego se había convertido en legisladora, había comprado apenas 4 meses antes de este 25 de julio de 2005 una casa fabulosa. Ahí la están viendo en la pluma de Miguel Paradiso. Una casa digna de una persona que ha hecho un gran trabajo en la parte privada de la economía. Pero Erro era funcionario público. Se había comprado esa casa para pasar sus veranos. De hecho, la estaba todavía reformando, haciéndole algunos arreglos para ponerla a su gusto. Además, tenía un piso muy importante en el centro de la ciudad de La Plata. Él trabajaba en La Plata y tenía además una enorme colección de armas. Era un tirador avesado. Le encantaba ir al polígono y le gustaban mucho las armas. Tenía una colección muy importante y siempre andaba con un arma encima. Era lo que todos contaban, que pese a que no tenía la habilitación legal, Adolfo siempre tenía un arma en la cintura. Llevaba la cartuchera a todos lados, ni hablar cuando estaba en Cariló. En la madrugada del 25 de julio de 2005, un guardia que recorría
desde su garita los distintos domicilios de la zona del Golf. Estamos hablando del invierno, poco tránsito, poco movimiento en la costa argentina, Cariló no es la excepción. Este guardia ve el auto de Adolfo Erro, un Chevrolet Astra, en ese momento un auto de alta gama, no les digo que era un auto de superlujo, pero sí un auto caro. Estaba estacionado en la puerta de la casa que había comprado Adolfo Erro. El auto estaba allí con alguien en su interior. El guardia pasa, vuelve al rato, un rato importante, el guardia no recordaría cuántos minutos, pero le llamó la atención que a pesar de que él se había alejado, había seguido con su rondín, el auto seguía en el mismo lugar, con una persona en su interior. Algo extraño. No estaba seguro de qué podía estar ocurriendo. El guardia se acerca hasta este Chevrolet Astra y entonces descubre que la persona a la que había visto dentro del vehículo era un hombre y que ese hombre estaba muerto. El guardia se da cuenta enseguida porque tenía sangre en la cabeza. Este hombre tenía la cabeza caída hacia la ventanilla del lado del conductor, por supuesto, y no había dudas de que había recibido un tiro en la cabeza. La gran pregunta que se hizo el guardia y que desde ese momento empezó a hacerse la policía y también la justicia fue: ¿se disparó a sí mismo o le dispararon? Los peritos llegaron al lugar, preservaron por supuesto la escena, revisaron la casa. La casa estaba intacta, no tenía ninguna entrada forzada, no había signos de violencia, no faltaba nada de su interior, estaba todo en orden, lo cual llamó mucho la atención. Si era un crimen que había ocurrido en ocasión de robo, ¿cómo no habían robado nada? Igual siguieron trabajando, trabajaron sobre el auto de Erro y descubrieron que el hombre tenía 2 billeteras encima. En una tenía 1.000 pesos, en la otra tenía 200 euros y $100. Nadie los había tocado. Entonces no hubo robo, pensaron los investigadores. ¿Se habrá suicidado Erro? ¿Es posible que se haya suicidado?, pensaron. Analizaron la herida que tenía este contador de 54 años en la cabeza, vieron que era un balazo que había recibido del lado izquierdo. Bien se lo podría haber propinado a sí mismo. Estaba sentado, podía haber recibido el tiro en la sien. La bala le había atravesado la cabeza y había ido a parar al parante de la puerta delantera del lado derecho, del lado del acompañante. Una trayectoria de izquierda a derecha. ¿Podía haberse suicidado? Sí, podía haberse suicidado. Pero si se había suicidado Erro, necesariamente tenía que haber un arma en el auto. El arma con la cual le habían disparado ese tiro. Lo revisaron a Erro y se dieron cuenta que tenía una cartuchera donde se pone el arma, pero el arma no estaba en el lugar. No estaba en su cintura. Tampoco estaba en el auto. Con lo cual se caía en principio la hipótesis del suicidio. Si no hay arma, no hay suicidio. Porque, verdad de perogrullo, si te suicidas, el arma queda en el lugar donde te disparaste. No la podés guardar, no la podés esconder. Pero siempre está la posibilidad, y de esto hablaban los investigadores, de que el suicidio hubiera ocurrido mucho antes de que lo viera el vigilador, y de que hubiera pasado alguien, algún delincuente por el lugar, lo hubiera visto muerto y se hubiera robado el arma. Era una posibilidad. Por eso no descartaban el suicidio y tampoco descartaban de todo el robo, porque pensaban, bueno, quizás lo intentaron asaltar, se resistió y lo mataron y no llegaron a robar. Raro. Revisaron cámaras de seguridad y no encontraban nada concreto en cuanto al lugar donde estaba el cadáver de Erro. Pero sí lograron reconstruir que el hombre había salido de su casa, de esa casa lujosa que tenía al lado del Golf, alrededor de las 10 de la noche.
de aquel día. Quizás para quitarse la vida. Quizás para guardar el auto, pensó alguien. ¿Por qué guardaría el auto si lo tenía en la entrada de la casa? Hacía falta. Pero eso sí les daba a los investigadores, que hablaban en ese momento, y ahora los vamos a escuchar, sí les daba a los investigadores una ventana de tiempo que permitía sustentar la hipótesis del suicidio. Si se había matado a las 10 de la noche y lo habían encontrado entrada a la madrugada, algunos decían que el horario estaba alrededor de las 3 de la mañana, había tiempo de sobra para que él se quitara la vida, el arma cayera adentro o afuera del auto, que algún curioso se acercara, resultara ser un delincuente, viera el arma y se la llevara, el arma del suicidio. Con lo cual, los investigadores plantearon desde un primer momento, están abiertas las dos hipótesis, suicidio o asesinato. Asesinato puede ser en ocasión de robo. ¿Cuál era el fantasma que tenían los investigadores sobre sus cabezas? Que este hombre era un funcionario, que este hombre ganaba demasiado poco dinero para los bienes que tenía. Una casa en Cariló, un departamento en La Plata, un auto caro, no quiero decir de alta gama, pero un auto caro, con un sueldo de funcionario, toda la vida funcionario. ¿Lo habrán matado por algo vinculado a la corrupción? Empezaron a preguntarse muchos. Y los investigadores, ¿suicidio u homicidio? Si les parece, compartamos ahora lo que decía en ese momento quien tenía a cargo, por lo menos era el vocero de la investigación de la misteriosa muerte del contador Adolfo Erro. Recorriendo la zona, esta es la calle Montero, cuando arriba a este lugar advierten el vehículo con la puerta del conductor abierta, con la pierna izquierda de la persona hacia afuera. ¿Qué hipótesis manejan? Hay dos, o suicidio o homicidio. Se le secuestran poder de dinero en efectivo, que son 1.000 pesos, 200 euros, 100 dólares, un reloj importante que tenía en su mano, y y un arma y un maletín y un montón de cosas. Lo único que falta es el arma que tenía él en su cintura. Los investigadores tienen un misterio por resolver. Nadie escuchó el disparo ni vio escapar al presunto asesino. Del auto no se llevaron ninguna pertenencia de valor y como todas las casas cercanas están deshabitadas, no hay testigos que puedan ayudar a esclarecer en qué circunstancias murió Alfredo Erro. Era contador público, tenía 54 años y desde el jueves estaba con su pareja en Cariló. La mujer había vuelto este domingo a Buenos Aires. Él se había quedado para hacer unas refacciones en la casa que había comprado en marzo pasado. Un certero disparo le atravesó la cabeza y terminó incrustado en la fachada de madera de la casa. La hipótesis inicial de suicidio dio paso a la de homicidio cuando la policía descubrió que la cartuchera que la víctima llevaba en la cintura estaba vacía. Tal vez le hayan sustraído esa arma tras el crimen, si es que se trató de un frustrado intento de robo o de un ajuste de cuentas. Otra pistola fue encontrada dentro del intacto maletín. El contador y su pareja fueron funcionarios del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Actualmente, la mujer está a cargo de una dirección en el Ministerio de Gobierno bonaerense. Algunos datos de la crónica tan detallada de Marcelo Peláez para destacar. A Erro no le habían robado ni siquiera el reloj, además del dinero del que hablábamos antes. Tenía un arma, una pistola, en un maletín que estaba en el auto, maletín cerrado. Imposible suicidarse y guardar el arma, obviamente. Faltaba el arma que llevaba en la cintura. ¿Se la podían haber robado? Sí. ¿Por qué podría haber habido algo que no fuera un suicidio? Bueno, se empezaron a analizar, primero, a nivel pericial, las circunstancias de la muerte y luego a nivel contexto. Las pericias que indicaron que la muerte de Erro se había producido por un disparo de una pistola calibre 9 milímetros. Erro tenía una pistola encima en la cintura que había desaparecido, que no era una 9 milímetros, era una pistola Glock 357. Los investigadores dijeron, bueno, evidentemente no se suicidó con la Glock
y cayó el arma y después alguien le robó el arma porque no coincide el arma con la bala que le atravesó la cabeza. Y encima los peritos balísticos dijeron, por la trayectoria del balazo y por la inclinación de arriba hacia abajo, a un hombre al que lo sorprenden sentado, tuvo que haber un tirador. No fue un suicidio. Esto no fue alguien que se puso el arma en la cabeza, sino alguien que le disparó. Dejan distintas heridas en la cabeza según el ángulo, cómo se empuña el arma. Si está empuñada por un suicidio es una cosa, si la empuña alguien desde afuera, más si la víctima está sentada, es otra. La trayectoria daba de arriba abajo, descartaron el suicidio los peritos. Entonces se pusieron a trabajar en la hipótesis del homicidio. A Adolfo Erro lo mataron. ¿Tiene que ver con la política? ¿Tiene que ver con la corrupción? Se preguntaban todos, lo preguntábamos los periodistas. Bueno, trabajaba en el Ministerio de Gobierno. Su pareja, también contadora, Lourdes Gutiérrez, de 35 años, trabajaba en el mismo despacho que él. Trabajaban juntos. Los dos habían trabajado antes, en algún momento, en el Ministerio de Seguridad. APA, dijeron los investigadores. Por ahí hay alguna venganza relacionada con su gestión en el Ministerio de Seguridad. Pero claro, ¿qué pasaba? Ministerio de Seguridad como contador, no como investigador, no como policía. Era difícil pensar en una venganza. Un ajuste de cuentas, y había que encontrar el delito. ¿Qué delito posible podría ser el marco de un ajuste de cuentas? Y quizás la corrupción. Lo que pasa es que no se encontraban pruebas de esto y tampoco había muchos interesados en investigarlo, porque en algún punto esto llevaba a pensar en corrupción en más integrantes del gobierno bonaerense, y la policía bonaerense, que era la que investigaba, depende de ese gobierno. Se decidió hacer un allanamiento entonces en el departamento de La Plata, pensando en esta hipótesis de enriquecimiento ilícito, venganza, porque el enriquecimiento se dio en un marco de corrupción, y va la policía al departamento de Erro en La Plata. Hace un allanamiento que vamos a ver ahora. Hay luces y no han roto nada, así que hay llave de por medio. ¿Se hizo presente el fiscal? No conozco, no sé. ¿Usted a la señora la conoce? No la vi, yo no la vi nunca, no. A él no. sí lo había visto varias veces. Sí, a él sí. ¿Un hombre amable? Muy amable, muy correcto y que lo que se podría decir reservado. Al ser vecino nuevo, por ahí no hay mucho trato, pero muy amable, muy correcto. ¿Él vivía permanentemente acá? ¿Hay cosas que se puedan secuestrar? Vivía acá, como trabajaba creo que en Buenos Aires o en algún lado, o sea, por ahí viajaba, pero no, él vivía acá. Tenía una colección, un cuarto con armas antiguas, o sea, de colección. ¿Llamó la atención esto a los vecinos que tenga tantas armas tan caras, sofisticadas? No sé si todos sabían, o sea, no escondió nunca ese hecho, o sea, por ahí hasta con orgullo decir, tengo una colección de armas como podía tener colección de motos o de lo que fuese. Un arsenal, una colección de armas antiguas, de armas de colección justamente. De eso se hablaba, eso encontraba la policía y eso sustentaba un poco la hipótesis de un asesinato vinculado a su patrimonio. Los investigadores trataron de avanzar por ese lugar y no llegaron a nada. Entonces empezaron a investigar la vida íntima de Adolfo Erro. Esto es habitual en un crimen sin pistas concretas, analizar si alguien lo quería, si alguien lo odiaba, si tenía problemas con un tercero. Se hace un perfil de la víctima, se habla con sus conocidos y así los investigadores llegan a la conclusión de que además de su relación con esta contadora, Lourdes Gutiérrez, al momento del crimen, Adolfo Erro tenía 5 amantes en paralelo, relaciones vigentes al momento del asesinato. Su pareja y 5 mujeres más, que tenían un vínculo con Erro de amantes. ¿Qué era lo llamativo de esta hipótesis? Por supuesto, cuando los medios lo publicaron, cuando los periodistas lo contamos, había morbo por parte del público, pero lo que surgía también era que algunas de estas mujeres
que eran amantes de Erro, estaban casadas. Tenían un marido. Y ahí fue donde empezó a hablarse de la posibilidad de lo que en algún momento equivocadamente se llamaba crimen pasional. Un crimen por motivos vinculados a las relaciones amorosas, sexuales, llámenla como quiera. ¿En qué pensaban los investigadores? Bueno, se acostaba la víctima con la esposa de alguien, ese alguien se enteró y lo fue a matar, o lo mandó a matar, o contrató un sicario, porque en este caso se empezó a hablar de sicarios. Alguien mató a Erro, pero por precio. Lo enviaron a matarlo. Querían eliminarlo. ¿Quién es? Y alguien vinculado con las amantes. Era realmente una situación donde se multiplicaban los sospechosos. Pero eso no era todo, porque cuando los investigadores hacen una revisión un poco más profunda sobre las pertenencias que llevaba encima Erro el día de su muerte, descubren que en una de sus billeteras Erro tenía una tarjeta perteneciente a lo que podríamos llamar un cabaret. Un cabaret llamado Ven a mí, que estaba en la zona. En esa tarjeta, que tenía el logo de este cabaret, que tenía el nombre, por supuesto, la dirección, al reverso, con lapicera, alguien había escrito el nombre Andrea y un número de teléfono. Los investigadores dijeron, acá está, viene por este lado. O viene por el lado de las amantes, o viene por el lado de los maridos de las amantes, o viene por el lado de esta mujer, que probablemente sea una prostituta, pensaron, que lo pudo haber entregado para que lo mataran, pudo haber actuado como una suerte de viuda negra. La rastrearon, obviamente, a esta mujer y no le descubrieron absolutamente nada. La causa parecía entrar en un lugar sin salida, una calle que no llevaba a ningún lado. No había pruebas de un crimen vinculado a la corrupción, no había pruebas de un ajuste de cuentas, no había pruebas de un robo, no había pruebas de una venganza propiciada por el marido de alguna de sus amantes. Empezaron a investigar a esta mujer, Andrea. No encuentran absolutamente nada. No logran destrabar esa pista. Llegan a la hipótesis de que Andrea era una mujer en particular que ejercía prostitución por el teléfono, pero esa persona del teléfono negaba ser Andrea. No había apellido. ¿Era Andrea una prostituta de ese cabaret? ¿Era otra persona? ¿Era un nombre que se había escrito para torcer la investigación hacia un lugar equivocado? Preguntas sin respuestas que se iban acumulando. Los investigadores comenzaron entonces a transitar el camino de las relaciones familiares de Erro, ya que no encontraban nada por el lado de sus vínculos amorosos, pensaron en su núcleo familiar. Y había poco ahí para investigar. ¿Por qué? Porque Erro estaba divorciado, tenía una nueva pareja que probadamente estaba en Buenos Aires cuando a Erro lo matan. Él se había quedado solo en Cariló, su pareja se había vuelto para La Plata, él se había quedado con la excusa de hacer unas refacciones, y lo que restaba ver era alguien vinculado a una descendencia. Pero Erro no tenía hijos, por lo menos no legalmente. Y ahí estaba el punto. Empiezan a averiguar sobre la descendencia de Erro, un contador nacido en Bahía Blanca, y los investigadores llegan a una persona que en ese momento tenía 19 años. Una persona que había nacido en Bahía Blanca, igual que Erro, lugar donde el contador había vivido durante un tiempo. Además de sus años de juventud, de infancia y de juventud, él había mantenido
una vivienda allí, incluso cuando estudiaba en La Plata. Tenía raigambre en Bahía Blanca. Y había en esa ciudad un joven de 19 años que en el último tiempo, descubren los investigadores, había comenzado a frecuentar al contador Erro. Un joven de 19 años que había empezado a tener un trato, no diría cotidiano, pero sí periódico, con Erro. Lo iba a ver, se encontraba con él, tenían reuniones con integrantes de la familia de Erro, que por eso lo conoció a este joven de 19 años, porque Erro lo llevaba. Un joven que nadie señalaba como lo que él decía que era. Lo van a buscar a este joven de 19 años, que todos conocían, y el joven les dice a los investigadores que él era hijo del contador Adolfo Erro. ¿Hijo? Dijeron los investigadores. Sí, yo soy el hijo. Pero, ¿cómo te llamas? No, yo tengo el apellido de mi mamá, dijo el joven. No te llamás Erro, no, porque mi padre no me reconoció. Yo, durante mucho tiempo, me crié sin tener a mi papá. Mi mamá tuvo una relación con el contador Erro, hace mucho tiempo, obviamente, más de 20 años. Ella quedó embarazada, la relación con Erro se rompió y yo nací sin que él estuviera cerca. Crecí, en un momento decidí hablar con mi mamá, preguntarle quién era mi viejo. Ella me contó que era Adolfo Erro y yo entré en contacto con él. Y empezamos a tener conversaciones y después empezamos a vernos. Pero él no te dio el apellido, le dijeron los investigadores. No, él tenía intención de reconocerme, pero no me había reconocido. ¿Cómo puede ser? Dijeron los investigadores, que claramente vieron acá un conflicto grave, profundo. Un joven que decía ser hijo del contador y que seguramente tenía un drama oculto y algún deseo quizás de provocarle daño a Erro porque no lo había querido reconocer, pese a que tenía trato con él, pese a que se veían, pese a que Erro lo había llevado a varias reuniones familiares. El joven quedó bajo la lupa de inmediato en cuanto los investigadores se enteraron de su existencia. ¿Por qué? Porque además de enterarse de su existencia, los investigadores se enteraron tardíamente de un episodio que había ocurrido durante el velatorio de Adolfo Erro. Un velatorio que se demoró por la autopsia, por las pericias, pero que finalmente se hizo. Un velatorio al que asistieron todos los hermanos de Adolfo Erro. En ese velatorio, uno de los hermanos de Erro habló, recordó la figura del contador y comentó que había muerto sin tener descendencia. En ese velatorio estaba este joven que decía ser hijo de Erro. Un joven que se llamaba Maximiliano Rodríguez Labastía. Maximiliano discutió con este hermano de Erro. ¿Cómo decís que no tiene descendencia si yo soy el hijo? No, pero él no te reconoció, no sos el hijo. Sí, era mi papá y yo estoy acá porque era mi papá. Y vine a despedirme de mi viejo. No, vos no sos el hijo. La discusión subió de tono. Sería recordada por muchos de los asistentes al velatorio y sería revelada a los investigadores tardíamente, pero revelada al fin. Eso generó sospechas sobre este joven. Lo empezaron a investigar, pero no llegaron a nada. El joven inició, para esos años, una demanda filiatoria. Quería que la justicia lo reconociera como hijo de Adolfo Erro. Ahí se abrió otra causa judicial. Una causa civil, por supuesto. Mientras esto ocurría, mientras este joven empezaba a reclamar que la justicia le diera el apellido Erro, que lo reconociera como hijo
de Adolfo, los hermanos de Adolfo Erro hicieron la sucesión, quedó la mayoría de las propiedades, por no decir todas, a nombre de la mamá de Adolfo Erro, ya que legalmente no tenía ningún descendiente, y esas propiedades, ya en manos de esta mujer, se vendieron. El departamento de La Plata, la casa de Cariló, parte de la colección de armas, el auto, todo esto se liquidó. La causa por el crimen de Adolfo Erro cayó en un bache. Así estuvo durante mucho tiempo, hasta que los investigadores se encontraron con un episodio delictivo ocurrido en Villa Gesell, un robo, donde hubo disparos, donde hubo heridos, donde se disparó un arma. Esa arma era el arma de Adolfo Erro, la que le habían robado aquella noche en la cual fue asesinado. Los investigadores se encontraron con esta arma, se encontraron con 2 sospechosos que estaban involucrados en ese episodio, 2 ladrones, que terminarían confesando que habían ido a robar a la casa de Adolfo Erro, que lo habían atacado. Adolfo Erro se había resistido sacando su arma y ellos lo habían baleado. Le habían pegado un tiro con la pistola 9 milímetros. Le habían sacado la Glock para llevarse algo, temerosos de que el disparo despertara a alguien, habían escapado. Los detuvieron mucho después. Recién en 2018 los juzgaron a estos 2 hombres y los condenaron a 10 años de cárcel por homicidio en ocasión de robo. Así se cerró el enigma del crimen de Erro. Un robo que terminó mal, que terminó en asesinato. Lo que no se terminó en ese momento fue la pelea de este joven, de Maximiliano, que logró que la justicia lo reconociera como hijo de Erro. Era el hijo del contador. La justicia le dio la razón. ¿Qué pasó entonces? El hijo, Maximiliano, dijo, bueno, denme lo que me corresponde, la herencia de mi papá. No había nada. Por eso, el joven, en 2022, les hizo un juicio a los hermanos de Adolfo Erro. Un juicio por fraude hereditario, por estafa. Se hizo un juicio, pero el juicio lo perdió. La justicia declaró inocentes a los hermanos de Erro. Maximiliano Rodríguez Labastía, Maximiliano Erro, se quedó así, sin la posibilidad de haber tenido el reconocimiento de su padre en vida y sin ninguno de los bienes que hubiera debido heredar. Y tampoco sin castigo para aquellos a los cuales él acusaba de estafa. Así se cerró la historia del crimen del contador Erro. Vamos a ver ahora cómo lo vio el maestro Miguel Paradiso, que nos acompaña todos los sábados. Mira, Rolo, yo hice el momento en que realmente matan a Erro y cómo lo encuentran verdaderamente, ¿no? En su auto. Impactante, Miguel, tu dibujo, porque si se fijan en el detalle, Miguel hizo hasta la sangre del contador cayendo de su cabeza, pasando por la puerta del auto, que es igual, tal cual, el Astra, la sangre en el piso, la casa detrás cerrada, ese caserón. Así es. Miguel, impactante. Como siempre, Miguel Paradiso nos muestra lo que no podemos ver. Si quieren ver más del arte de este maestro, Miguel Paradiso Arte, ahí lo tienen en Instagram, pueden ver todos los dibujos del gran Miguel. Gracias, Miguel. Nosotros nos vamos a un corte mientras ya volvemos con más Cámara al Crimen. Bueno. Están viendo en pantalla a María Milagros Vázquez, una joven que tenía 23 años, que vivía en la provincia de Catamarca y que tenía 3 hijas. María Milagros Vázquez apareció asesinada el 13 de julio pasado en la localidad del Recreo, que es una localidad turística, recreativa para los catamarqueños,
que tiene muchas extensiones de tierra en las alturas, en las afueras de San Fernando del Valle de Catamarca. A Milagros la encontraron muerta, asfixiada. Luego se sabría que la habían estrangulado y junto a su cuerpo se encontró un machete. Machete que alguien había llevado junto a ella al lugar y que quedó descartado en ese lugar. Los investigadores se encuentran con el cuerpo, van a la casa de Milagros y allí descubren que las hermanas de Milagro tenían mucho para decir sobre ese crimen. ¿Qué contaron? Dijeron, sí, esa tarde, la tarde del 13 de julio, María Milagros se fue de acá con nuestro papá, con Juan Aguilar. Él le dijo en un momento que tenía que cocinar con ella para salir a vender unas cosas. Como ella se puso a cocinar y estábamos nosotras, él se la llevó en su moto, le dijo que tenían que ir a cortar unos pastos a Recreo y desaparecieron. A las horas, unas 4 horas más tarde, papá, Juan Aguilar, volvió, pero solo, sin Milagros. Volvió solo y dijo, me mandé una macana con la Milagros. Eso le dijo a las hermanas de esta chica de 23 años que, insisto, tenía 3 hijas. ¿Por qué insisto en las 3 hijas? Porque, obviamente, después de esta confesión y que los policías llegaran a esta situación, a Juan Aguilar lo metieron preso. Lo encontraron dando vueltas borracho por el centro de Catamarca. Se lo llevaron detenido, acusado de este femicidio brutal. Ahí lo estamos viendo a Juan Aguilar. Pero la historia tenía todavía más horror para revelarnos. ¿Por qué? Porque casi de inmediato se supo que este animal, chacal, le dicen en Catamarca, a este hombre, a Aguilar, violaba a Milagros, a su hija, desde hacía más de 10 años. Había comenzado a violarla antes de que entrara en la adolescencia. Y como producto de esas violaciones, cuando Milagros tenía 14 años, quedó embarazada y tuvo a su primera hija. Después tuvo 2 hijas más, producto de las violaciones de su padre. Este hombre, para sumarle más espanto a esta historia y más escándalo, había sido denunciado ante la justicia. Lo denunciaron. ¿Quién? Antes que nadie, la mamá de Milagros. Lo denunció. ¿Por qué? Por violar a la hija. La violación era evidente, era fácilmente comprobable, porque Milagros había quedado embarazada y los chiquitos habían nacido. Con un análisis de ADN se constataba que los hijos de Milagro eran de su papá. La violación estaba aprobada. ¿Pero qué ocurrió? Antes del crimen, por supuesto. Esta denuncia tramitó durante 8 meses en la justicia. Hasta que la justicia catamarqueña decidió absolver a Juan Aguilar de las violaciones cometidas contra su hija, que se extendieron durante más de 10 años, insisto. ¿Por qué? Por una cuestión técnica. Dijeron que estaba mal formulada la imputación, que no eran claros los hechos criminales que se le imputaban, no estaban bien descritos en tiempo y en forma, y que no terminaba de estar definida la línea de tiempo y los acontecimientos que habían ocurrido como para iniciar un juicio contra este hombre. Un tecnicismo absurdo además, porque no había mucho que probar. Con contar 9 meses para atrás de cada nacimiento de cada uno de los chicos que habían nacido producto de las violaciones, estaban probadas las violaciones. Pero se pusieron en puristas estos camaristas catamarqueños, algunos de los cuales tuvieron triste actuación en su momento como jueces de instrucción en el caso María Soledad Morales, y lo dejaron libre a este hombre. Lo liberaron, no lo condenaron, y él siguió libre para poder seguir violando a su hija y para asesinarla. Debió haber estado preso por violarla y la terminó matando. Esa es esta historia tremenda que conmueve a Catamarca, que nos conmociona
a todos y que tiene ahora a una abogada que representa a la familia de Milagros, que se llama Marcela González y que ya está en comunicación con nosotros para hablar de este caso brutal. Doctora, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Rolando Barbano la saluda desde Cámara del Crimen. Muy buenas tardes, Rolando. Quería hacerte una pequeña aclaración. La que sea, pero toda precisión es bienvenida, doctora. Milagro Vázquez era hijastra de Juan Carlos Aguilar, y las que tienen mucho para hablar son las hijas de Juan Carlos Aguilar, porque después de asesinarla, él va a la casa de una de las hijas y le dice, me mandé una macana con María, con María Milagro. Y es allí donde comienzan a buscarla y es donde logran dar con él. Y bueno, lo que usted ha seguido contando, que horas más tarde lo encuentran a él tomado, borracho, porque usted bien lo dijo, es un animal, porque solamente una persona no es persona para dejarla como la dejó, en las condiciones que la dejó, toda deformada, toda golpeada. Es por eso que desde la querella hemos solicitado el homicidio cuádruplemente agravado. La fiscal no nos aceptó porque viendo las fotografías, viendo las pericias que le realizaron la autopsia, demuestra la alevosía que había, el ensañamiento que había y un dolor innecesario que tuvo que pasar Milagro por mucho tiempo tuvo que pasar, porque ella se defendió hasta el último momento. Es más, estamos esperando la pericia para concluir con la investigación penal preparatoria, las pericias que quedaron debajo de las uñas de Milagro y de la ropa con sangre de este sujeto. Bueno, no sé si sí, doctora, le quiero preguntar justamente por este ensañamiento. Usted lo que nos planteaba es una situación prácticamente de tortura a la cual la sometió este hombre antes de quitarle la vida. Usted habló de un machete. Sí. Él la llevó a las 16:30 porque estaba una de las hermanas de Milagro ayudándola a hacer la comida en esa casa donde él fue a llevarla, porque estaban separados. Milagro ya estaba cansada de tantos golpes. Es más, en la pericia se demuestra que tiene un hematoma de vieja data en el cerebro cuando le practicaron la autopsia. Y sabemos precisamente la hora que la sacó, a las 16:30, con 2 bolsas para cortar pasto. Allá se estila mucho cortar el pasto para los animales, pero la llevó como a 7,5 kilómetros y la llevó hasta un monte y llevó un machete que podría haber cortado el pasto mucho antes, porque había pasto en ese entonces, en el mes de julio, había pasto en la orilla de la ruta y en la orilla de a donde ellos transitaron, en ese tránsito que hicieron de 7,5 kilómetros. Bueno, ella ya no quería saber más nada de la relación, ya le había comentado a otras personas que no quería, que ya estaba cansada de tantos golpes, de tanta vulneración, de tanta manipulación. Y bueno, debido a eso, él evidentemente tomó represalia, la llevó, la torturó y con el machete le hizo un puntazo acá en el rostro de 1 centímetro, también en el cuello. Le dejó marcado el machete en el cuerpo, en una de las piernas, pero para que ustedes vean el grado de locura y de locura de este personaje, que la mató y se fue a comprar bebidas alcohólicas, porque todo esto se desprende de una plataforma fáctica que surge del mismo expediente y de los mismos testimoniales, que él va y busca bebidas alcohólicas y se va a tomar, porque se encuentra en la escena del crimen,
se encuentra una caja de vino en caja, se encuentra, y después se fue a otro lugar a comprar bebidas más fuertes, y porque él ya estuvo detenido en otras oportunidades, supongo yo que él, para decir y para sostener, porque así sostuvo la defensa. Que estaba borracho cuando la mató. Claro. Buscar alguna inimputabilidad o una emoción violenta o algo vinculado con el alcohol. Se entiende clarísimamente, doctora. Le quiero preguntar por la causa por violación que tuvo este hombre contra la propia víctima. ¿Qué pasó en ese expediente? Bueno, eso es vergonzoso. Explíquenos, porque realmente lo que uno siente desde acá y con lo que conoce de la causa es: Milagros podría estar viva. Si la justicia hubiera actuado cuando tuvo la oportunidad, Milagros estaría viva en este momento. ¿Qué pasó en esa causa, doctora? Así es. Esta causa fue elevada a juicio en el 2017, pero ya venía de arrastre con irregularidades, y pese a la lucha constante de la fiscal Duarte, que estaba en esos momentos, ella luchó muchísimo. Tal es así que la defensa pidió la nulidad en el momento de la investigación de la IPP, pidió la nulidad ante la jueza de garantía de la causa por irregularidades de forma. Ajá. Y la jueza de garantía le hizo lugar, pero la fiscal apeló y se sostuvo la violación, digamos, la carátula de abuso sexual agravado por el vínculo, y más sumado las lesiones que le había producido a la madre. Se logra elevar la causa a juicio cuando se constituye el tribunal por los doctores Fernando Esteban y Alberto Rosselló y doctor Porfirio Acuña, en la Cámara Penal número 1, ellos piden la nulidad por una serie de irregularidades técnicas que, como usted muy bien lo supo explicar, por una cuestión de forma. Pero acá viene la gravedad de la cuestión en la justicia. En un solo acto, ellos no solo anulan la elevación a juicio, sino que lo absuelven a él. Uno solo de los jueces, que es el doctor Porfirio Acuña, se opone, y él explica muy bien de que no se puede absolver a una persona, que él acompaña a sus colegas preopinantes en las nulidades de los actos procesales, pero son subsanables. Claro. Lo establece el mismo Código Procesal. Y aparte, con las mismas pruebas de ADN, dos de los jueces dicen, doctora, le hago un punto ahí. Dos de los jueces dicen: por todos los problemas que tiene técnicos esta causa, se anula parte de lo actuado, pero además dicen: y lo absolvemos. Y otro de los jueces dice: sí, está bien, estoy de acuerdo con las nulidades, pero no hay que absolver, hay que reconstruir la parte de la causa que se declara nula y llevarlo a juicio igual en algún momento. Exactamente. Pero queda en minoría, 2-1, pierde Acuña con Rosselló y Esteban, con lo cual lo absuelven. Así es, lo absuelven. Y bueno, el argumento del doctor Porfirio Acuña, él dice que no se puede absolver sin haber un juicio, y que están todas las pruebas. Es más, hay un testigo que asegura que la llevaba desde los 12 años, porque esta chica dejó la escuela desde los 13 años. La llevaba a la cantera desde los 12 años, o sea que calculamos, de acuerdo a todos los precedentes y a todos los testimoniales que tenemos, que venía abusando de ella desde muy chica, y quedó nulo, todo nulo. Se ordenó la inmediata liberación, y pasó lo que pasó al cabo de esta sentencia liberatoria, esta vergonzosa, porque es una vergüenza lo que pasó acá en Catamarca, es una vergüenza, y estos jueces no tienen que dormir ni tranquilos, ni el juez Esteban ni el juez Rosselló. Tienen que tener un castigo de parte de la Corte, porque la Corte salió hace poco a los medios arrepentidos, que dijeron ellos mismos: abandonamos a Milagro Vázquez, pero si ellos no lo hubieran abandonado, Milagro estaría viva, pero fue asesinada brutalmente. Es impresionante. Doctora, ¿quién hizo el mea culpa
¿Quién dijo abandonamos a Milagros Vázquez? La ministra de la Corte, La Corte de Justicia, catamarqueña. la doctora Rosales Andreot, salió en Ajá. los medios. Dijo eso, pero ¿tomó alguna medida respecto a quienes abandonaron efectivamente a Milagros? Porque digo, No tomó medidas. aceptamos y agradecemos que alguien de la justicia haga autocrítica, pero esa autocrítica tiene que estar acompañada por una sanción para los responsables. Mínimamente un jury, un juicio político, que den explicaciones. Porque Totalmente. evidentemente esta de hecho, sentencia pasó inadvertida en su momento, pero va contra toda la lógica y contra todas las leyes, primero de protección de los derechos del niño, antes que nada, además de la protección de los derechos de la mujer. Es inconstitucional este fallo. Es un fallo digno Totalmente. de terminar con la carrera de un juez, que Totalmente. debería responder disciplinariamente. Nadie quiere que nadie vaya preso porque sí, pero sí que alguien que abandona a una víctima de esta manera, a una víctima que era menor, usted nos está diciendo, la empezó a violar cuando tenía 12 años a esta chica, y sabemos que objetivamente, por lo menos a los 14 años ya la violaba, era menor de edad, es un delito fácilmente comprobable que exige una mirada especial de los jueces. Lo que dice nuestro ordenamiento legal es que hay que tener una perspectiva con los menores, con la violencia de género especial, para atender estas situaciones, para alejarse de los tecnicismos y estar más cerca de la víctima. Acá la abandonaron, doctora, la mandaron al matadero. Que la sigan violando, que la maten, no hay ningún problema. Vale todo en Catamarca. La torturó. Yo puedo dar fe porque vi las fotografías de lo que fue las pericias en la morgue, la torturó. Esta chica sufrió muchísimo antes de morir. Por eso nosotros pedimos el cuádruple homicidio. Por ensañamiento, por odio al género, porque este sujeto vivía golpeando a las mujeres, las vivía golpeando. Y las hijas de Juan Carlos Aguilar tienen mucho para decir, la hija, porque a ellas también las golpeaba. Entonces tienen mucho que hablar. A la mamá de Milagro también la golpeaba, un día casi la mató. De allí surge todo, de esa denuncia del 2016. Cuando Ahí golpea a la surge mamá de todo. Milagros, ahí la justicia se entera, por supuesto, de que casi la mata, y además se entera de que violaba a la hija y que la había dejado embarazada. Y quedó absuelto de todo, hasta de los golpes que le produjo a la madre. Quedó absuelto de todo. O sea, también pudo haber Por matado eso- a la madre de Milagros. Mató a Milagros Exactamente. porque le tocó primero a Milagros, pero también le podría haber tocado a la madre. O sea, estos jueces, Rosselló y Esteban, agarran a un femicida y lo tiran otra vez a la calle para que pueda terminar con lo que empezó, con la violencia Así es. criminal contra la que era su pareja en algún momento y contra su hijastra, contra Milagros. Con cualquiera de Así los dos. es. Le dijeron, vaya y mate, señor, no hay problema. Así es. Así O sea, lo que está diciendo la justicia catamarqueña es que en Catamarca se les puede pegar a las mujeres, se puede violar menores de edad, dejarlas embarazadas, después se puede disponer de la vida de estas menores una vez que son mayores, porque total son propiedad de los hombres. Esto es lo que entienden los jueces, porque ¿cuál era el otro camino que podrían haber tomado los jueces Rosselló y Esteban? Sí, declarar las nulidades técnicas. Nadie quiere que una causa se construya con cuestiones ilegales, porque la justicia tiene que actuar con la ley en la mano, pero podría haber tomado medidas, primero, restrictivas, de cuidado de las víctimas, segundo, de buscar la forma de que este hombre pagara por lo que ya había hecho, no por lo que iba a hacer. Esto es lo que se les cuestiona acá. La verdad es indignante, doctor, y sobre todo en una justicia como la catamarqueña, que yo personalmente conozco muy de cerca por la cobertura del caso María Soledad Morales, que ha sido una vergüenza en aquel caso. Salvo los 3 jueces que condenaron a Guillermo Luque y a Luis Tula, todos los que lo antecedieron son una vergüenza. Y siguieron en sus cargos. De hecho, Ramón Porfirio Acuña, y usted lo sabe bien, fue uno de los jueces de instrucción del caso María Soledad. Después siguió a Camarista, llegó a Camarista donde está ahora. En el caso María Soledad tuvo una actuación vergonzosa, esto me hago cargo porque es mi opinión, pero siguió siendo juez, no pasó nada. Con todos los jueces que encubrieron el crimen de María Soledad no pasó nada. Total, era una chinita, no les importaba, la verdad, María Soledad. Por eso se demoró 7, casi 8 años la justicia en condenar a los responsables, no investigó a todos los responsables, a los cómplices, a los encubridores, los dejó afuera.
La justicia sigue funcionando mal en Catamarca y nos encontramos con este caso ahora, doctora. Realmente es indignante. No aprendieron nada, doctora. Siguen tan machistas como siempre. Lamentablemente no. Y hablando ustedes de lo que decía de Chinita, los jueces permitieron que la defensa se dirija hacia la madre que no sabe hablar. Imagínese una persona del campo, de condiciones extremadamente vulnerables, porque estas personas son muy pobres, muy pobres. De hecho, esta querella lo hace totalmente gratis. Sí. Son muy pobres. Entonces permitieron que hablen hasta cómo habla la madre, que habla mal, obvio, que no sabe hablar. Está bien, Mire, como son pobres no importa. Género. Sí, como son pobres no importa, no hay violencia de género, no hay protección de los derechos del niño, no hay nada, son pobres, no importa. Condenaron la pobreza. Está claro, la condenaron a muerte además. Es de una gravedad institucional que realmente exige que el Tribunal Superior de Justicia de Catamarca haga algo más que un mea culpa, que tome medidas disciplinarias para estas personas que no deberían ser jueces. Por lo menos es lo que opino yo desde acá, desde Cámara del Crimen. Doctora, usted por supuesto tiene responsabilidades legales. Esperemos que su lucha, doctora, para que haya justicia contra este violador de menores y asesino, este femicida, sea atendida y sea escuchada. Doctora, muchísimas gracias por este contacto con Cámara del Crimen. Muchísimas gracias a ustedes por hacer esto público y que cambie de una vez por todas la justicia de Catamarca y que tenga perspectiva de género y que no dejen libre a los violadores ni a los violentos para que salgan a matarnos. Bien, muchas gracias, doctora. Hacemos propias sus palabras. Desde acá, por supuesto, la justicia de Catamarca, lo he hablado 1000 veces con Richard al aire, fuera del aire, es patriarcal, es machista, realmente no le importa nada a los pobres. Si tenés un poco de plata, zafás, no importa nada. Este caso es responsabilidad de la justicia catamarqueña. Hay una mujer muerta por culpa de jueces catamarqueños que no deberían tener ese cargo. Vamos a hacer una pausa en Cámara del Crimen y ya volvemos con el último momento de este sábado para seguir acompañándolos. Ya venimos. Bien amigos, llegamos lamentablemente al final de este Cámara del Crimen. Como siempre, un gran abrazo para Ricardo Canaletti, que sigue de vacaciones, ya está por volver, no se preocupen, está descansando. Un abrazo grande a la familia de Palma por los códigos de Hammurabi, los mejores del mercado, y también un agradecimiento a la Casa de las Lapiceras. Nosotros nos despedimos, nos vemos el sábado que viene. Hasta luego.